3 meses en la escuela del Espíritu, octava semana, séptimo día. Lea Hechos capítulo 18, versículo 18 al 28. Y dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo era el Cristo. Veamos. La estancia de Pablo en Corinto fue larga. Es posible que durante ese tiempo se hayan fundado iglesias en algunas ciudades cercanas. En Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo se refiere a la iglesia de Cencrea, que era el puerto de Corinto sobre el mar Egeo. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, les dirige su carta no solo a los corintios, sino a todos los santos que están en toda Acaya. En todo caso, por fin llegó la hora de regresar a Antioquía y navegó a Siria. Esto debe entenderse en el sentido de que partió con destino a Siria, pues en el resto del pasaje le veremos detenerse tanto en Éfeso como en Cesarea. En el sentido en que los romanos empleaban el término Siria, está incluida tanto lo que hoy es Siria como Palestina. Tras una escala en Éfeso, Pablo fue a Cesarea, que era el puerto de desembarque para Jerusalén, y luego a Antioquía. Al principio del viaje, Priscila y Aquila le acompañaban. Posiblemente estos dos viajaban a Éfeso por motivos de negocio, y Pablo, que vivía en ellos, aprovechó la ocasión para ir con ellos. El voto de raparse la cabeza era común entre judíos. Al parecer, algunos judíos que andaban de viaje se rapaban la cabeza y luego traían sus cabellos como sacrificio al templo en una ceremonia que señalaba su purificación de las impurezas que hubieran podido contraer entre gentiles. Sea cual fuera el caso, lo más probable es que el autor mencione este voto de Pablo para recalcar su fidelidad continuada a las prácticas religiosas judías. Pablo no era antijudío ni abogaba por el abandono de las prácticas de sus antepasados, sino que sencillamente insistía en que quienes no eran judíos no tenían que cumplir con esas prácticas para aceptar a Cristo y unirse a la iglesia. De Corinto, Pablo fue a Éfeso. Quien siga esta ruta
en un mapa, puede extrañarse de que para ir de Corinto a Cesarea, Pablo navegara primero a Éfeso. Esto puede deberse en parte a que quería acompañar a Priscila y Aquila, quienes iban a establecerse en esa ciudad. Empero se debe sobre todo el carácter de la navegación en esa época. Los marinos hacían todo lo posible por permanecer siempre a vista de la costa, o al menos evitar largas travesías en alta mar. Por ello, quien se dirigía desde Cencrea hacia el oriente frecuentemente atravesaba el Egeo dirigiéndose primero a Éfeso para luego tomar la ruta hacia el sur y el este. A partir de este momento, Éfeso ocupará un lugar importante en la historia del cristianismo del siglo I. Esa ciudad y su iglesia ocuparán el centro de nuestra atención hasta el final del capítulo 21. Por último, Pablo regresó a Antioquía, de donde había salido largo tiempo antes. Juzguemos. El autor no nos dice gran cosa sobre lo que Pablo hizo en Jerusalén o en Antioquía. Lo que es más, ya en el próximo versículo le veremos saliendo en un nuevo viaje. Sin embargo, el hecho mismo de regresar a esas dos ciudades es importante para entender la visión que Pablo tiene de su misión. El apóstol no tiene necesidad de regresar a ninguna de esas dos ciudades. Su situación no es la del misionero de hoy, que de vez en cuando tiene que regresar a las iglesias que proveen su sostén. Al contrario, Pablo se sostiene haciendo tiendas o con lo que recibe de las iglesias que él mismo ha fundado, como la de Filipos, y cuando hay transacciones económicas entre él y Jerusalén, es esta última la que recibe contribuciones de las iglesias paulinas y no viceversa. El propósito de Pablo al regresar a Jerusalén y Antioquía no tiene que ver con el sostén misionero, sino con la visión misma del carácter de la misión. La misión de Pablo no consiste únicamente en predicar el evangelio, convertir personas y fundar iglesias, sino que consiste también en crear y fortalecer los vínculos entre los cristianos y entre las iglesias. Cuando alguien se convierte como resultado de la obra de Pablo, el apóstol le une a la iglesia. Y cuando Pablo funda una iglesia en Filipo, lo que ha creado no es una unidad completamente aislada del resto del cuerpo de Cristo. Esa iglesia puede tener su autonomía y hasta sí se requiere su independencia, pero no puede ser iglesia de Cristo por sí sola, aislada del resto del cuerpo. A nosotros nos hace falta algo de esa visión de la misma misión. En parte, como reacción a una iglesia dominante, muchas veces hemos caído en el extremo opuesto. La conexión entre los cristianos y entre las comunidades de cristianos se vuelve entonces tema secundario. Lo importante es creer en Jesucristo. Decimos la iglesia es cuestión de conveniencia, no parte del evangelio mismo. Empero, en la visión bíblica, creer en Jesucristo implica y requiere unirse a la comunidad de los fieles. Creer en Jesucristo es cosa muy personal, sí, pero no privada. Cuando perdemos esa visión, suceden varias cosas. La primera de estas consecuencias es que para el creyente la iglesia se vuelve opcional. Participo de la vida de la iglesia si me parece, si no, no. Después de todo, lo que importa es mi relación con el Señor. Es por ello que en nuestras visitas pastorales se nos dice con tanta frecuencia: no se preocupe, pastor, yo puedo ser cristiano sin asistir a la iglesia. La segunda consecuencia es que limitamos la función de la iglesia. La iglesia está para llenar mis necesidades espirituales. Si lo que se dice o se hace en la iglesia
en un día dado no responde a esas necesidades, no tengo por qué participar. Con mucha frecuencia se dice que la iglesia es como la estación de gasolina, donde nosotros venimos para obtener energía para el resto de la semana, y eso puede ser cierto, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es parte del evangelio. La iglesia es la comunidad que vive en anticipación del reino de Dios y en la que por tanto ese reino se hace presente, por muy difícil que nos resulte verlo a veces. La iglesia está para responder no solo a mis necesidades, sino a todas las necesidades de todos los creyentes y de todo este mundo por el cual Jesucristo murió. La tercera consecuencia es que, puesto que la iglesia es opcional y está para llenar las necesidades individuales, es cuestión del gusto de cada cual. Por ello, hay quien cambia la iglesia como quien cambia de camisa. No me gusta el pastor, aquella otra iglesia es más activa, la música en la otra es más bonita, aquella tiene mejor programa de jóvenes. Nosotros nos volvemos turistas espirituales y como todo turista no llegamos a conocer verdadera y profundamente el país que visitamos. La cuarta consecuencia es que cualquier excusa basta para dividir la iglesia. Sí, después de todo, la comunidad de creyentes no tiene mayor importancia. Cualquier desacuerdo es suficiente para que nos separemos los unos de los otros. Si un grupo no está de acuerdo con el pastor, se van y se buscan otro pastor. Y si un pastor no se lleva bien con el grupo alguno, se declara independiente. Se dedica a evangelizar y problema resuelto. Por último, como consecuencia de todo esto, nosotros nos dividimos en multitud de grupos que acaban dedicándole más tiempo a compartir y disputar entre sí que a llevar a cabo el ser señal de la obra del reino en nuestro mundo. Frente a esa visión está la que el autor nos plantea en todo el libro de Hechos y la que Pablo muestra en este pasaje. La iglesia es parte esencial de la vida cristiana. Su propósito no es únicamente responder a mis necesidades, sino responder a las necesidades del mundo y ser señal de la obra y gracia de Jesucristo. Actuemos, reafirme su compromiso con su comunidad de fe. No siempre todos están de acuerdo en todo, como se ve repetidamente en el libro de Hechos, pero cuando haya desacuerdos, haga todo lo posible por mantener los vínculos del amor y la comunión. Así y solo así el mundo creerá, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17 versículo 21. Anote sus reflexiones en su cuaderno. Cuando sienta la tentación de apartarse de su comunidad de fe, vuelva sobre sus notas.